Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Lengua Clásica 1. Continuamos con el tema de la primera declinación. La sesión anterior habíamos trabajado los nombres en alfa con genitivo en as, alfa pura. Nos indica la gramática de Amenús y para el día de hoy tenemos el modelo de los nombres en alfa con genitivo en es. Antes, quisiera leerles una cita de la profesora Andrea Marcolongo de la Universidad de Milán. En Italia se está trabajando con mucho juicio el griego. De hecho, hay unos textos bellísimos sobre la filosofía presocrática y en general sobre temas de la filosofía antigua. La profesora Marcolongo hace un libro poco convencional que se llama La lengua de los dioses. Y en este texto consigna su experiencia no solo de la enseñanza del griego, sino también su propia experiencia de aprendizaje del idioma. Quiero leerles un pasaje que consigna la profesora en su introducción. Contároslo a vosotros, siempre como la última de la clase, por supuesto, pero al menos quizá ahora sepa deciros dónde exactamente deberíamos echarnos a reír. Lengua muerta y lengua viva. Tortura del liceo clásico y aventuras de Ulises. Traducción y jeroglíficos. Tragedia o comedia. Comprensión o malinterpretación. Amor y desamor. Sobre todo, rebelión, por tanto. Entender el griego no es cuestión de talento, sino de militancia, como la vida. Es decir, que es una lección de perseverancia. Eso es lo que nos indica un poco la profesora Marcolongo y no tomarnos tan en serio, pues todo lo que implica el error en nuestro proceso de aprendizaje. Es decir, el error no debe ir acompañado de un juicio allí que no nos permita avanzar. Bien, entonces para el día de hoy indico nombres en alfa con genitivo en es. Yo quiero señalar un cambio específico en el singular con respecto al modelo que habíamos visto de los nombres en alfa con genitivo en as. Nótese entonces que en el genitivo y en el dativo ya no va a aparecer la alfa, sino que aparece una eta, es decir, que la alfa se va a alargar en una eta. Ese fenómeno de alargamiento es una ley fonética, es decir, ciertas vocales se alargan en otras vocales en el momento de la declinación o de la conjugación del verbo. Estas normas las vamos aprendiendo paulatinamente. Yo quiero que noten que tenemos un tema que es musa, un tema es una especie de lexema o de raíz que indica también la presencia de esta alfa, es decir, de ese sufijo que será la característica de la primera declinación para estos nombres, es decir, que el lexema o raíz que está presente en el tema nos va a indicar, nos va a dar información pertinente acerca de cómo declinar ese nombre y a qué modelo también va a pertenecer. Tenemos entonces, para declinar, pasamos por cada uno de los casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Los 5 casos griegos que son funciones que una palabra cumple dentro de la oración. Ese trabajo de relaciones que se establecen entre los términos. Entonces tenemos musa, artículo y nombre. La musa en griego, que sería el sujeto de la oración. Tenemos musa o musa, ten musan, la musa, como si dijera, escucho, que escucho, la musa. Tenemos tes muses, de la musa, cuando digo el talento de la musa, o digo la inspiración de la musa, sobre todo para los poetas, ¿no?
tenemos te muse, que es para la musa, ¿sí? Te muse. Y para el plural, entonces sería nominativo musai, musai, y musai son las musas. Musai para el vocativo, que es igualito al nominativo, nótese. O musas, musas, esa invocación griega. Tas musas, que me indica las musas, siendo el complemento de un verbo, el acusativo, recuérdese, ¿cierto? Escucho, ¿sí? Percibo. ¿Qué percibo? Las musas. Ton musón, de las musas, ¿sí? No sé, qué sé yo, los rasgos, las características de las musas, de esas deidades griegas, que eran 9, ¿no? En su momento lo veremos. Tais musais, que es para las musas, con las musas, a las musas, y una serie de preposiciones que están relacionadas con el complemento circunstancial que subyace en el caso dativo. En síntesis, quiero que noten que hay una raíz a partir de la sigma en cada uno de los casos. La sigma sería la raíz a partir de la cual nosotros vamos ubicando unas terminaciones propias de los nombres en alfa con genitivo en es. Para el nominativo es la terminación en alfa, está en color rojo, por favor lo notan. Vocativo en alfa, acusativo an, genitivo es, dativo eta. Entonces, aquí tenemos las terminaciones para todos los nombres, ese conjunto de nombres, ese conjunto del vocabulario que pertenece a este modelo. Y para el plural tenemos la terminación en nominativo en ai, el vocativo en ais, ¿sí? El acusativo en as, genitivo en on y dativo en ais, en el color rojo que he puesto. Importante aprender las terminaciones, pero recuérdese, no las aprendemos mecánicamente, no nos sentamos a repetirlas, sino que nosotros vamos a ver la riqueza de esos significados en el momento en que también establezcamos las relaciones en la oración, las relaciones que establece el lenguaje griego a partir de estas normas gramaticales básicas que estamos aprendiendo. También quiero hacer notar que el vocativo, la omega, el signo, no se incluye en la declinación porque es un signo invariable y el vocativo no es un artículo, entonces no lo estamos incluyendo, pero recordémoslo, por favor. El vocativo es ese signo que antecede al nombre que también está en caso vocativo y que implica una especie de invocación, una especie de llamamiento, una especie de interjección, como en el español, y es muy similar, ¿sí?, al sujeto de una oración. Es muy similar, de hecho, en griego y en latín tienen terminaciones similares ambos casos, nominativo y vocativo. Bien, para despedirme, quiero dejarle 2 palabras para que aprendamos hoy que pertenecen a este modelo. Tenemos entonces la palabra melita. En el diccionario también la podemos encontrar no solo con doble tau, sino con doble sigma. Melisa, ¿sí?, que significa abeja, y las abejas que son de hecho tan importantes para nuestros ecosistemas y que las estamos acabando, ¿no? Tenemos melita y tenemos el nombre de un objeto concreto. Importante conocer también ese tipo de objetos para familiarizarnos con el idioma griego. Tenemos entonces trapeza, la mesa sobre la que está puesta mi PC en este momento, o el libro de la profesora Marco Longo, recomendado también para su estudio y para su estímulo en el aprendizaje del idioma griego. Muchísimas gracias, espero verlos pronto, feliz cuarentena, los quiero mucho.